Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Perdón, de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 2 de El historial clínico de Dora, conocido oficialmente como Fragmento de análisis de un caso de histeria. En este capítulo 2, cuyo título es El primer sueño, Freud nos narraba acerca de la intervención que hizo Dora en su propio análisis, trayendo ella un sueño recurrente. Para mayor detalle, les dejo el video pasado donde Dora nos hablaba, o bueno, le hablaba al doctor Freud sobre su sueño y sobre las circunstancias que vieron nacer el sueño, también con la condición de ser un sueño repetitivo en su momento. Sin más, vamos a empezar a partir de la página 65 nuestra lectura, justamente al final de la página 65. eh, Freud nos estaba adelantando acerca de una interrupción del tratamiento por la misma paciente, ¿vale? Pero ahorita vamos a ir al texto directamente. Ahora, dice el libro, ahora podría vacilar entre considerar primero el partido que puede sacarse de este sueño para la historia del caso, o la objeción que, basándose en él, puede hacerse a la teoría del sueño. Escojo lo primero, es decir, vamos a sacar partido de este sueño para la historia del caso. Vale la pena tratar con detalle la importancia que tiene el mojarse en la cama para la prehistoria de los neuróticos. En aras de la claridad, me limito a destacar que el caso de Dora no era en este aspecto el habitual. Aquí viene la nota a pie de página número 20 que nos dice James Strachey, véase el segundo de los 3 ensayos. En el volumen 7 llegaremos a él en la página 172. Regreso al texto principal. Este trastorno no solo había conseguido más allá de la época admitida como normal, sino que, según su precisa indicación, primero desapareció y volvió a aparecer en época relativamente tardía, después del 6º año de vida. Por lo que sé, la causa más probable de una enuresis de esta clase es la masturbación, que en la etiología de la enuresis desempeña un papel no apreciado todavía suficientemente. Según mi experiencia, esta conexión se hace muy notoria para los niños mismos, y de ahí se siguen todas sus consecuencias psíquicas, como si nunca la hubieran olvidado. Ahora bien, en el momento en que Dora contó el sueño, nos encontrábamos en una línea de investigación que llevaba directamente a confesar una masturbación infantil. Poco antes ella había preguntado por qué exactamente había enfermado. Y antes que yo le respondiese, echó la culpa al padre. La justificación para esto no eran unos pensamientos inconscientes, sino un conocimiento consciente. Para mi sorpresa, la muchacha conocía de qué clase había sido la enfermedad del padre. Después que éste regresó de mi consultorio, esto se narra en la página 19, nos dice el traductor, había espiado con las orejas del alemán Belauschen una conversación donde mencionó el nombre de la enfermedad, que si mal no recuerdo era sífilis. Es decir, el papá de Dora tenía sífilis, razón por la cual visitó al doctor Freud. Continúa el texto. Y en años todavía anteriores, en la época del desprendimiento de la retina del padre, se narra en la página 18, un oculista llamado a consulta debe de haber señalado la etiología luética. Etiología luética quiere decir justamente la afectación en los ojos por la sífilis. Pues la curiosa y alterada muchacha oyó esa vez decir a una tía, entre comillas, las siguientes palabras: estaba enfermo ya antes de casarse. Ahí finaliza la cita de la tía. Y agregó, continúa Freud describiendo a Dora, agregó algo incomprensible para ella, que más tarde interpretó entre sí como referido a una cosa indecente. Por tanto, el padre había enfermado por llevar una vida disipada, y ella suponía que le había contagiado la enfermedad por vía hereditaria. Me guardé bien decirle que yo, según consigne, esto nos lo aclararon en la página 20, nota 6, sostengo también la opinión de que los descendientes de luéticos
están particularmente predispuestos a contraer graves neuropsicosis. Esta hilación de pensamiento de acusación al padre proseguía a través de un material inconsciente. A lo largo de algunos días se identificó con su madre en pequeños síntomas y singularidades, lo que le dio oportunidad de descollar por lo insoportable. Antes de continuar, y ya que tengo mi navegador abierto, voy a buscar en la Real Academia Española qué significa descollar. Es algo que yo no uso regularmente esa palabra, descollar. Permítame un segundo. ¿Dónde está? Ok, es con doble L. Descollar. Sobresalir. Entonces, repito esto. A lo largo de algunos días se identificó con su madre en pequeños síntomas y singularidades, lo que le dio la oportunidad de sobresalir por lo insoportable. Sobresalir por lo insoportable. Realmente yo no entiendo esa frase, pero vamos a continuar esperando que el texto nos lo aclare. Me hizo colegir, le hizo deducir, le hizo pensar, además que estaba pensando en una estadía en Fra Franzensband, que había visitado acompañando a su madre, ya no sé en qué año. Antes de continuar aquí, en cuanto a esta palabra, Franzensband, viene la nota número 21. Un centro de aguas termales en la región de Bohemia, nos dice James Strachey. Continuamos con el texto principal. La madre padecía de dolores en el bajo vientre y de un flujo o catarro que hicieron necesaria una cura de aguas en Franzensband. Su opinión, también justificada probablemente, era que esa enfermedad se la debía a su papá, quien había contagiado a su madre su afección venérea. Era bien comprensible que en esta inferencia confundiera, como lo hacen la mayoría de los legos, gonorrea con sífilis y el contagio por el comercio carnal con lo hereditario. Es decir, en vez de saber, en vez de conocer que su padre había sido portador y enfermo, tratado justamente por sífilis, atribuía todos estos síntomas a una gonorrea de la cual ella suponía le habían transmitido hereditariamente. Vamos a continuar con el texto. La persistencia en la identificación con su madre me forzó casi a preguntarle si también ella tenía una enfermedad venérea y entonces me enteré de que estaba aquejada por un catarro. Aquí entre paréntesis dice fluor albus. Continúa el texto principal, que no podía recordar cuándo empezó. Esto, antes de continuar con el texto, el fluor albus ya lo habíamos tratado justamente en este caso. Nos habíamos aproximado a esta frase del latín que quiere decir un fluido blanco. Ajá. Vamos ahorita a continuar. Comprendí entonces que tras la hilación de pensamiento, es decir, la línea de pensamiento, que acusaba expresamente al padre, se escondía, como es habitual, una autoacusación. Le salía al paso asegurándole que el fluor, así está escrito, fluor, como el flujo, de las jóvenes solteras era, a mi juicio, indicio preferente de masturbación, que yo relegaba a un segundo plano todas las causas que suelen mencionarse además para ese achaque. Aquí viene la nota a pie de página número 22. Esta nota, nos dice Strachey, se agregó en 1923. Dice Freud en la nota 22, entonces, es esta una concepción extrema, pero que hoy no sustentaría. Es como si estuviera diciendo con otras palabras, yo no condeno la masturbación desde el punto de vista médico. Después abordaremos más a fondo también en los tres ensayos para una teoría sexual o tres ensayos de una teoría sexual, el tema de la masturbación particularmente infantil y juvenil. Ahorita vamos a continuar con el texto. Estamos avanzando muy rápido, estamos ya en la página 6-7. Dice, así, ella estaba en vías de responder a su pregunta por las razones de su enfermedad, confesando haberse masturbado probablemente en su infancia.
Negó de la manera más terminante poder acordarse de una cosa así, pero días después hizo algo que yo debí considerar como otro acercamiento a la confesión. En efecto, ese día trajo colgando una carterita portamonedas de la forma que se había puesto de moda, cosa que no había hecho antes ni haría después, y jugaba con ella mientras hablaba tendida en el diván. La abría, introducía un dedo, volvía a cerrarla, etcétera. La miré unos instantes y luego le expliqué que es, y luego le expliqué que, oh, el viento, ¿cómo se está viendo ahorita mi fondo? De repente tengo la ventana abierta y de repente el viento llega y se está moviendo mi pantalla verde. Vamos a continuar. Entonces, ¿en qué me quedé? La miré unos instantes. Estaba Dora jugando con un monedero. La miré unos instantes y luego le expliqué qué es una acción sintomática. Estas palabras, acción sintomática, uh, acción sintomática, están destacadas como en itálica, ¿vale? Continúa el texto. Ah, perdón, antes de continuar, viene aquí la nota número 23. Eh, Véase mi psicopatología de la vida cotidiana, volumen 6, páginas 188 y siguientes. En esas páginas, les comento, por supuesto ya están grabadas, ya están analizadas, explicadas a detalle en este canal. Al final les dejaré una liga a psicopatología de la vida cotidiana. No recuerdo, ya no es el capítulo 5 el trastrabarse, sino el capítulo exclusivo de las acciones sintomáticas. Ahorita vamos a continuar. Wow. No estoy seguro de cerrar la ventana. Realmente me siento bastante bien con este aire que está arrastrando mi pantalla verde. A ver si así. Ok. Continuamos entonces. Llamo así a aquellos manejos que el ser humano realiza, como suele decirse, de manera automática, inconsciente, sin reparar en ellos, como jugando. Preguntando querrá restarles todo significado, es decir, uno le pregunta a una persona que está teniendo una acción sintomática y ellos van a negar el significado. Por ejemplo, y esto es algo muy común, personas que está uno platicando con ellas al respecto de algo y empiezan a fruncir el ceño y empiezan a hablar fuerte y uno le pregunta si están enojados y dicen no, no estoy enojado, por ejemplo, ¿no? O personas que sin querer lloran. Esto, por supuesto, se expande mucho más en psicopatología de la vida cotidiana, pero ahorita vamos a continuar. Preguntando querrá restarles todo significado y los declarará indiferentes y casuales, pero una observación más cuidadosa muestra que tales acciones de las que la conciencia nada sabe o nada quiere saber expresan pensamientos e impulsos inconscientes. Así son valiosos e instructivos en cuanto exteriorizaciones permitidas del inconsciente. Hay dos modos de conducta consciente hacia las acciones sintomáticas. Si es posible atribuirles una motivación corriente, se toma conocimiento de ellas. Si falta un pretexto de esa clase ante lo consciente, por lo general no se repara en que se las ejecuta. Quiere decir, uno no se da cuenta de que ya las ejecutó. Continúa el texto. En el caso de Dora, la motivación era fácil. Lo que sigue está entre comillas. ¿Por qué no llevaría una carterita así que están tan de moda? Pero una justificación de esa índole no elimina la posibilidad del origen inconsciente de la acción respectiva. Por otra parte, ni este origen ni el sentido que se atribuye a la acción pueden demostrarse convincentemente. Hay que limitarse a comprobar que ese sentido armoniza de manera notable con la trama de la situación presente, con la orden del día del inconsciente. En otra oportunidad presentaré una colección de esas acciones sintomáticas, tal como se las puede observar en personas sanas y neuróticas. Ya sé, así. Voy a ver. Mm, Digo, no me da tanto. eh, Voy a continuar simplemente. ¿Dónde me quedé? Aquí está.
A menudo las interpretaciones son muy fáciles. La carterita divalva de Dora no es otra cosa que una figuración de los genitales. Y su acción de juguetear con ella, abriéndola y metiendo un dedo dentro, una comunicación pantomímica, sin duda desenfadada. Es decir, quien la hace no se da cuenta, digamos, de una posible interpretación que pueda adquirir en su interlocutor, en alguien que lo está observando o la está observando. Sin duda desenfadada, pero inconfundible de lo que quería hacer, la masturbación. Hace poco me sucedió un caso similar, muy divertido. Una dama anciana extrae en mitad de la sesión, supuestamente para refrescarse con un bombón, una pequeña caja de hueso. Se esfuerza por abrirla y después de que la alcanza para que me y después me la alcanza para que me convenza de lo difícil que es hacerlo. Yo manifiesto mi desconfianza. Esa cajita tiene que significar algo en particular, pues hoy la veo por primera vez a pesar de que su propietaria me visita desde hace ya más de un año. Y la dama impaciente dice, entre comillas, a esta caja la llevo siempre conmigo, a donde quiera que vaya. Se cierra comillas. Solo se tranquiliza después que le hago notar, riendo, lo bien que sus palabras se adecuan a otro significado. La caja del inglés box, viene del griego, ¿es que? ¿Pusis? No sé cómo se dice caja en griego. Ahorita no quiero buscarlo en Google. La caja, box, vamos a decirlo pusis, como la carterita, como el alajero, no es sino otro subrogado de la vulva, de los genitales femeninos. Hay en la vida muchísimo simbolismo de esta clase que solemos no advertir. Cuando me propuse la tarea de traer a la luz lo que los hombres esconden, y no mediante la compulsión de la hipnosis, sino a partir de lo que ellos dicen y muestran, lo creí más difícil de lo que realmente es. El que tenga ojos para ver y oídos para oír, se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquellos cuyos labios callan, se delatan con la punta de los dedos. El secreto quiere salírsele por todos los poros. Y por eso es muy posible dar cima a la tarea de hacer consciente lo anímico más oculto. La acción sintomática de Dora con la carterita no fue la precursora inmediata del sueño. Hmm. Antes de continuar, quisiera hacer aquí notorio algo. Eh, Freud dice, la paciente sacó una carterita y estaba metiendo los dedos, abriendo y secando, abriendo y cerrando la carterita, metiendo otra vez los dedos, así, ¿no? Si bien este tipo de actos, y es importante notarlo, podrían ser considerados como un intento de seducción por parte de la paciente, tenía más bien justamente el carácter de la sexualidad infantil. No es que los niños quieran seducir a alguien más, simplemente están jugando con su cuerpo. Así es, no tiene una connotación morbosa como se le podría dar o se le querría dar a la conducta sexual infantil. Recordemos que primero que nada, el placer es para el niño, el placer del niño es para el niño mismo. No tiene una connotación de querer involucrar a alguien en su juego. Pero bueno, en este caso, por supuesto, Dora estaba realizando esta acción sintomática, queriendo, digamos, mm, simbolizar un acto masturbatorio no para el doctor Freud, sino para sí misma, justamente. Vamos ahorita a continuar. Entonces, esto que les estaba leyendo, la acción sintomática de Dora con la carterita no fue la precursora inmediata del sueño, es decir, no vino poquito antes del sueño. Repito, no ocurrió antes. Dice el texto, la sesión que nos aportó el relato de este último se inició con otra acción sintomática. Cuando entré en la sala donde ella esperaba, escondió rápidamente una carta que estaba leyendo.
Desde luego pregunté de quién era y primero se negó a decírmelo. Después resultó que se trataba de algo en extremo indiferente y sin relación alguna con nuestra cura. Era una carta de la abuela que la exhortaba a escribirle más a menudo. Creo que solo quería jugar perdón, creo que solo quería jugar al secreto, entre comillas, conmigo e indicar que ahora se dejaría arrancar su secreto por el médico. Su renuencia frente a cualquier médico nuevo me la explicó por la angustia de que, ya al examinarla por el catarro o al indagarla por la comunicación de que se mojaba en la cama, pudiera llegar a colegir la razón de su sufrimiento, la masturbación, es decir, era algo que Dora quería ocultar. Continúa el texto. En lo sucesivo siempre hablaría muy despreciativamente de los médicos a quienes antes, era evidente, había sobreestimado, es decir, a lo mejor ellos pueden saber lo que estoy haciendo en base a mis síntomas, pero ciertamente no es algo que por costumbre, por tradición médica, por, digámoslo así, la moral de muchos médicos, muchos psicólogos también, no alcanzan a deducir. Ajá. Continúa el texto. Acusaciones al padre, culpable de su enfermedad, con la autoacusación que había detrás. Flor albus, jugueteo con la carterita. Eneuresis después del 6º año. Eneuresis, repito, es orinarse en la cama. Continúa el texto. Un secreto que no quería dejarse arrancar por los médicos. Considero establecida, sin lagunas, la prueba indiciaria de la masturbación infantil. En el caso de Dora, yo había empezado a sospechar la masturbación cuando me contó acerca de los espasmos estomacales de la prima. Esto se vio en la página 35. Y después se identificó con esta quejándose todo un día de idénticas sensaciones dolorosas. Sabido es que justamente a los masturbadores les sobrevienen con mucha frecuencia espasmos estomacales. Según una comunicación personal que me ha hecho Wilhelm Fliess, precisamente esas gastralgias son las que pueden interrumpirse mediante la aplicación de cocaína en el, entre comillas, punto gástrico de la nariz, por él descubierto, y curarse mediante su cauterización, hablando de la nariz, ¿vale? Aquí viene la nota a pie de página número 24. Es un comentario hecho por James Strachey, el traductor. Se hallará un comentario sobre esto en la primera sección de la introducción de Ernest Christ a la correspondencia de Freud con Fliess. Vamos a continuar. Dora me corroboró que tenía conciencia de dos cosas. Que ella misma había padecido a menudo de espasmos gástricos y que tenía buenos fundamentos para considerar a su prima una masturbadora. Si se fijan, nuevamente, Dora no se preocupa en todo caso por lo que dice el doctor Freud. Es que tú como mi paciente, puedo deducir que tú te masturbas o que tú te masturbabas de niña. Dora puede haberlo negado, puede simplemente haber dicho que no, pero dice mi prima, una niña también, tiene espasmos gástricos y yo sé que es masturbadora o yo puedo pensar que se masturba, siendo ella, por supuesto, una niña. Continúa el texto. Es muy común en los enfermos en individualizar en otro un nexo. Repito, es muy común en los enfermos individualizar en otro un nexo que una resistencia afectiva les imposibilita conocer en su propia persona. Pero ya no lo desconoció más, aunque todavía no recordaba nada. Considérese también susceptible de uso clínico la datación de mojarse en la cama, entre comillas, hasta poco antes que sobreviniese el asma nerviosa. Esto se indicó en la página 64. Continúa el texto. Los síntomas histéricos casi nunca se presentan mientras los niños se masturban, sino solo en abstinencia. Expresan un sustituto de la satisfacción masturbatoria que seguirá anhelándose en el inconsciente hasta el momento en que aparezca una satisfacción más normal de alguna otra clase, si esta todavía es posible. Antes de continuar, aquí en cuanto
Freud menciona la palabra abstinencia, viene la nota a pie de página número 25. Para los adultos vale en un principio lo mismo. En otras palabras, no es la masturbación lo que enferma, sino es la abstinencia, es luchar contra el deseo de masturbarse. Esto lo estoy ahorita deduciendo del texto, ¿vale? Continuamos con la nota 25. No obstante, en ellos, en los adultos, basta una abstinencia relativa, una restricción de la masturbación, de suerte que, en caso de una libido fuerte, histérica, histeria y masturbación pueden presentarse juntas. Claro, es que justamente la condición histérica nos permite notar la enorme posibilidad de un cuerpo masculino y femenino de, digamos, generar excitación y, por supuesto, dejarla sin atender. Caramba. Caramba. Continuamos con el texto, ya llegamos a la página 70. Esta última condición, repito, eh, voy a repetir esto. A ver, los síntomas histéricos casi nunca se presentan mientras los niños se masturban, sino solo en abstinencia. Expresan un sustituto de la satisfacción masturbatoria que seguirá anhelándose en el inconsciente hasta el momento en que aparezca una satisfacción más normal de alguna otra clase, si ésta todavía es posible. Esta última condición es el punto en que se inserta una eventual curación de la histeria por el matrimonio y el comercio sexual normal. Si la satisfacción en el matrimonio vuelve a interrumpirse, por ejemplo, a raíz del coitus interruptus, en la enajenación psíquica, etc., la libido buscará otra vez su viejo cauce y se exteriorizará en síntomas histéricos. Antes de continuar aquí, al respecto de la palabra enajenación psíquica, en la palabra enajenación viene un asterisco que nos dice aquí el traductor, no en el sentido de, entre comillas, convertirse en otro, ni en el usual de, entre comillas, alteración mental, sino en el de, entre comillas, convertirse en ajeno, es decir, en extrañarse, como la expresión enajenarse la simpatía de alguien. Separarse, podríamos también entender esta clase de enajenación psíquica. Es decir, no sé por qué diablos estoy tan molesto, no sé por qué diablos estoy tan triste, no sé por qué diablos estoy tan excitado si me la pasé estudiando todo el día, por ejemplo, ¿no? El sujeto no sabe de sí, no sabe por qué, pero ahí están las cosas, ahí está la excitación, ahí está la molestia, por decir un ejemplo. Continúo con el texto. Me gustaría agregar una información cierta, perdón, me gustaría agregar una información cierta acerca del momento en que la masturbación de Dora se interrumpió, así como del factor particular que produjo ese efecto. Pero el carácter incompleto del análisis me fuerza a presentar aquí un material lagunoso, es decir, de eso me temo que no vamos a saber mucho. Sabemos que se mojó en la cama casi hasta el momento en que mantuvo su primera disnea. Y bien, lo único que sabía indicar para el esclarecimiento de ese primer estado era que en esa época su papá había salido de viaje por primera vez después de su mejoría. Esta partícula de recuerdo que se había conservado no podía sino apuntar a la etiología de la disnea. Antes de continuar, me gustaría repetirles lo que es la disnea. Disnea. La Real Academia nos dice dificultad para respirar, falta de aire. Ajá. Continuamos. Ahora bien, las acciones sintomáticas y otros indicios me proporcionaron buenas razones para suponer que la niña, cuyo dormitorio se encontraba contiguo, es decir, al lado de sus padres, espió con las orejas del alemán Belauschen, 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 una visita nocturna del padre a su mujer, es decir, a la madre de Dora, y lo oyó jadear en el coito. De por sí, respiraba habitualmente con dificultad. Es decir, disnea, falta de aire, es idéntico a jadear en el coito. Jadear aire, jalar aire
trabajosamente en las relaciones sexuales. Continúa el texto. En tales casos, los niños vislumbran lo sexual en el ruido ominoso del alemán unheimlich. Repito aquí, esta frase me parece un poco difícil de comprender. Los niños vislumbran lo sexual en el ruido ominoso. Los niños entreven, no están seguros, pero sospechan que tras ese ruido terrible, que por supuesto en los adultos escuchamos el jadeo, tiene que ver algo con una actividad sexual. Lo vislumbran, dice el texto, lo intuyen, podríamos decirlo, pero no se sabe a ciencia cierta, al menos no en la mayoría de los casos. Hay definitivamente situaciones donde los niños pueden llegar a ver a los padres o a otra persona de su medio social teniendo relaciones sexuales y entonces se les aclara. Ahorita vamos a continuar. Los movimientos expresivos de la excitación sexual ya están preparados en ellos como unos mecanismos innatos. Continuamos. Hace ya años he puntualizado que la disnea y las palpitaciones de la histeria y de la neurosis de angustia son solo unos fragmentos desprendidos de la acción del coito. Antes de continuar, aquí viene la nota 26 que nos dice James Strachey. En su primer trabajo sobre la neurosis de angustia de 1895, volumen 3, ya está entonces en este canal. Mucho después dio otra explicación de los concomitantes somáticos, es decir, las muestras somáticas de la angustia en su texto Inhibición, síntoma y angustia, volumen 20, páginas 125 y siguientes. Continuamos con el texto, esta era la nota 26. Entonces hablábamos de disnea, falta de aire y por supuesto la hipótesis de que Dora había escuchado a sus padres teniendo relaciones sexuales. Y esto siendo ella una niña. Y en muchos casos, entre ellos el de Dora, pude reconducir el síntoma de la disnea, del asma nerviosa, al mismo ocasionamiento, el espiar con las orejas el comercio sexual de personas adultas. Bajo la influencia de la coexcitación que le sobrevino esa vez, muy bien pudo producirse el ímpetu subvirtiente de la sexualidad en la sexualidad de la pequeña, quien sustituyó la inclinación a masturbarse por la inclinación a la angustia. Tiempo después, cuando el padre ausente y añorándolo, la niña enamorada, aquella impresión o impronta se le repitió como ataque de asma. A partir de la ocasión para contraer esta enfermedad, ocasión conservada en el recuerdo, puede colegirse todavía la hilación angustiada de pensamientos que acompañó al ataque. Lo tuvo por primera vez tras haberse fatigado en una excursión a la montaña. Esto se vio en la página 20, durante la cual probablemente sintió en alguna medida una falta de aliento real. A esto se sumó la idea de que el padre tenía prohibido trepar montañas, pues no podía fatigarse a causa de su hipopnea. Hipopnea, eso no lo había escuchado, pero ahorita lo buscamos. Después, el recuerdo de cuánto se había esforzado por la noche con mamá. ¿No le habría hecho daño? Aquí está esta pregunta. Ya no sé si se refiere al padre o a la madre. Se podría entender que al padre de Dora, porque justamente haberse esforzado por la noche con la mamá, digamos como se entiende que fue por una actividad sexual del padre con la madre de Dora. Continúa el texto. Además, la preocupación de que ella misma se hubiera esforzado en demasía por la masturbación, que igualmente llevaba al orgasmo con algo de disnea, falta de aire, repito, y por último, el retorno reforzado de esta disnea como síntoma. Una parte de este material pude tomarla del análisis, pero la otra debí completarla por mí mismo. A raíz de la comprobación de la masturbación, pudimos ver ya que el material para un determinado tema solo se reúne fragmento por fragmento en diferentes épocas y contextos. Aquí viene la nota, pide página número 27. Es un poco larga.
Dice Freud en esta nota 27, de manera enteramente análoga, es decir, paralela o similar, se establece también en otros casos la prueba de la masturbación infantil. El material para ello es casi siempre de naturaleza similar: presencia de flúor albus, enuresis, ceremonial manual o compulsión a lavarse, etc. Por la sintomatología del caso es posible colegir si el hábito fue descubierto o no por una persona a cargo del cuidado del niño, si se puso fin a esta práctica sexual mediante una lucha para desarraigarla o un repentino ímpetu subvirtiente. En el caso de Dora, antes de continuar, esta palabra ya apareció por segunda vez, no la tengo yo tampoco en pleno uso, subvirtiente. Sub, a ver dónde está, cómo se escribe. Ok, son subvertir, trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. ¿Ok? Entonces aquí, curioso, un repentino ímpetu subvirtiente está mencionando la masturbación como una constante. Y por supuesto, un ímpetu subvirtiente nos referiría, digámoslo así, a una cesación espontánea. Repito, una cesación, un detenimiento espontáneo. Ajá. Es decir, ¡pum!, ya lo dejé de hacer y nada más. En el caso de Dora, no se le descubrió la masturbación y ésta cesó de golpe. Entre paréntesis, secreto, angustia frente a los médicos, sustitución por la disnea. Es decir, dejó de masturbarse, pero en vez de masturbarse apareció la disnea, esta falta de aliento. ¿Vale? Continuamos con el texto. Es verdad que los enfermos, estamos todavía en la nota 27. Es verdad que los enfermos cuestionan, por regla general, la fuerza probatoria de estos indicios, y ello aun cuando ha permanecido consciente el recuerdo del catarro o de la advertencia de la madre, entre comillas. Eso vuelve estúpida a la gente, es venenoso. Aquí se tenía, por ejemplo, en México ¿cómo decirlo? El mito de que te salían pelos en las manos y que, por supuesto, esos pelos ya no los podías ocultar. Continúa el texto. Pero tiempo después se establece con certeza el recuerdo tan largamente reprimido de este fragmento de la vida sexual infantil, y ello ocurre, por cierto, en todos los casos. Una de mis pacientes sufría de representaciones obsesivas que eran retoños directos de la masturbación infantil. Los rasgos de prohibirse y castigarse, de no permitirse hacer una cosa cuando había hecho otra, el no poder ser perturbada, la intercalación de pausas entre una manipulación cualquiera y la siguiente, el lavarse las manos, etcétera, resultaron ser fragmentos que se habían conservado intactos del trabajo que se tomó su niñera para quitarle el hábito. La advertencia, ah, eso es venenoso, era lo único que había guardado siempre en su memoria. Véase sobre esto 3 ensayos de teoría sexual. Nos dice, para finalizar la nota 27, James Strachey, la sección sobre las, entre comillas, exteriorizaciones sexuales masturbatorias. Véase página 168 y siguientes. Ahorita regresamos al texto principal. Ahora se plantea una serie de cuestiones, y de las más importantes, sobre la etiología de la histeria. ¿Es lícito considerar típico el caso Dora en cuanto a la etiología? Que recordemos, la palabra etiología se refiere a los orígenes. Ajá. Continúa el texto. ¿Representa el único tipo de causación, etcétera? Pero creo correcto diferir la respuesta hasta comunicar una serie más vasta de casos analizados de manera parecida. Por lo demás, debería empezar a rectificar el planteo. En lugar de pronunciarme por un sí, entre comillas, o un no, también entre comillas, cuando se me pregunta si la etiología de este caso patológico ha de buscarse en la masturbación infantil, tendría que elucidar primero el concepto de la etiología de las psiconeurosis. Viene aquí la nota a pie de página número 28, nos dice James Strachey. En su segundo trabajo sobre la neurosis de angustia,
Freud analizó los distintos usos del término etiología, entre comillas, en su relación con la neurosis. Seguro este trabajo ya lo leímos sobre la neurosis de angustia. Permítame. Estoy tomando nota para buscarlo en el archivo y compartirlo con ustedes al final del video. Esto es de 1895. Bien, vamos a continuar ahorita. Nos quedamos en la nota a pie de página número 28. El punto de vista, continúa el texto principal, el punto de vista desde el cual podría responder resultaría sustancialmente desplazado respecto de aquel desde el cual se me formula la pregunta. Con relación a nuestro caso, es suficiente que nos convenzamos de que puede pesquisarse una masturbación infantil y de que ella no es nada contingente ni indiferente para la formación del cuadro patológico. Viene inmediatamente la nota número 29 a pie de página. Nos dice Freud en esta nota 29, el hermano tiene que haber estado conectado de alguna manera con el hábito de la masturbación, pues en este momento, en este contexto, ella me contó con un énfasis que delataba un, entre comillas, recuerdo encubridor, que su hermano solía contagiarle todas las enfermedades infecciosas. Él las tenía leves, pero a ella le afectaban en forma grave. Esto lo dijo Dora en la página 21. Además, en el sueño también al hermano se lo resguardaba de, entre comillas, perecer. Esto del sueño lo vimos en el video pasado. Él se había mojado en la cama, pero dejó de hacerlo antes que su hermana. Esto se hizo mención en la página 64, por supuesto. En cierto sentido, era asimismo un, entre comillas, recuerdo encubridor. Esto otro que ella dijo, hasta su primera enfermedad, había andado pareja con su hermano, es decir, uno hacía lo que el otro hacía, ¿vale? Pero desde entonces se retrasó respecto de él en el aprendizaje, como si hasta entonces hubiera sido un varón y solo entonces se hubiera convertido en una niña. Y en realidad era una criatura salvaje, pero desde el asma, entre comillas, se volvió tranquila y decente. La contracción de esta enfermedad marcó en ella la frontera entre dos fases de la vida sexual. De ellas, la primera tuvo carácter masculino y la segunda femenino. Antes de continuar con el texto principal, ahí finaliza la nota 29, pero quiero hacerles notar, digamos, dos tiempos en los cuales Freud puede decir, esta mujercita, que frente a mí tiene 18 años, alternó, digamos, la forma de comportarse, la forma de ser para sí misma un varón similar a su hermano y por supuesto una niña. Ajá. Esto es muy profundo. Ciertamente ahorita, por eso el énfasis, por eso digamos la observación, pero no tiene como objetivo condenar, por supuesto, a la jovencita en su formación. Tiene por objetivo señalar una de las características de lo inconsciente y esta literalmente es que no hay diferencia de sexos en lo inconsciente. Esto se explica muy fácil. Yo como hombre no puedo tener ninguna comprensión, ningún acceso a la experiencia de la mujer y viceversa. Una mujer jamás sentirá, por ejemplo, que se siente una erección, digamos, propia. Ajá. Yo en mi vida sabré lo que se siente estar embarazado. En mi vida podría yo tener cáncer y desarrollar un tumor, pero eso bajo ningún concepto podría aproximarse a la experiencia del embarazo femenino. Entonces, simplemente son dos experiencias totalmente independientes, la masculina y la femenina. Sin embargo, buscamos identificarnos, como en el caso de Dora, buscaba identificarse con su hermano, se vive ella misma como hombre, como niño, como varoncito, y después justamente al adquirir su enfermedad se puede vivir como mujer. Vamos ahorita a continuar. Esto era la nota 29 y un pequeño comentario. Continúa el texto principal.
vislumbramos una comprensión más amplia de los síntomas de Dora si consideramos el fluoralbus confesado por ella, la palabra, entre comillas, catarro, con que aprendió a designar su afección cuando un padecimiento similar forzó a su madre a visitar Francesband. Francesband no es sino otro, entre comillas, cambio de vía. Al respecto del cambio de vía, se vio de la palabra alemana, ay, no me acuerdo. Déjeme ver si lo tengo todavía. Sí, Wechsel. Wechsel. Lo vimos ahorita en el traductor de Google como vicisitud, fluctuación, muda, mensualidad, mudanza, relevo, variación, cambio, efecto, letra de cambio, paso, alternación, alternancia, letra, menopausia, movimiento, mutación, ¿vale? Entonces, aquí cuando podemos aproximarnos a este mismo texto, déjenme ver, la palabra catarro, digámoslo así, esta palabra bajo la cual la madre de Dora recibió un tratamiento médico y justamente un tratamiento de aguas en Francesband, le sirve a Dora justamente para relacionarse con su propio catarro, el fluoralbus, ¿vale? Con su propio flujo a raíz de sus actos masturbatorios de niña. Ajá. Vamos a continuar. Y esto es fascinante realmente. Es como a partir de una palabra existen, digamos, subrogados, existen experiencias que nosotros podemos asociar como individuos. En el caso de Dora, justamente, es a partir del catarro, que puede ser simplemente un escurrimiento nasal de su mamá, a ella justamente le puede significar otra cosa. Ahorita vamos a continuar al respecto de este cambio de vía, ¿no? Continúa el texto, a través del cual toda la serie de pensamientos referidos a la culpa de su papá en la enfermedad encontró abierto el acceso hacia su manifestación en el síntoma de la tos. Esta tos, sin duda surgida originariamente en un ínfimo catarro real, era además una imitación de su padre, aquejado de una afección pulmonar, y pudo expresar su compasión y su cuidado por él. Esto es fascinante, en serio. Es que en el síntoma también está jugado el amor. Cuando les hablaba ahorita acerca de una, no lo mencioné de hecho, una imitación, una tendencia histérica a ponerse en el lugar del otro, identificación es la palabra que estaba buscando. En la identificación hay un acto amoroso. En esa copia de los síntomas hay un acto de reconocimiento por el otro. Ahorita vamos a continuar con el texto. Esto, por supuesto, merece un comentario mucho más detallado, pero para eso escribo. Por eso mi libro. Ahorita continuamos. Pero también proclamaba al mundo, por así decir, algo que quizás a ella todavía no le había devenido consciente. Entre comillas, soy la hija de papá. Tengo un catarro como él. Él me ha enfermado como enfermó a mi mamá. De él tengo las malas pasiones que se expían por la enfermedad. Esta palabra expían, se perdonan, se disculpan, se pagan por la enfermedad. Entonces, justamente aquí Freud está, si bien no obteniendo de Dora, haciendo ya un panorama, ofreciendo un panorama mucho más amplio de la enfermedad. Aquí viene la nota a pie de página número 30 que nos dice, idéntico papel desempeñó esta palabra, catarro, en la muchacha de 14 años, cuyo historial clínico resumí en pocas líneas en la página 23. No, nota, al parecer. Nota de la página 23. Yo había instalado a la niña en una pensión, en compañía de una inteligente dama que la cuidaba como un servicio hacia mí. La dama me informó que la pequeña paciente no toleraba que ella estuviera presente en el momento en que se acostaba y que una vez en la cama tosía llamativamente, cosa que en todo el día no se la oía hacer, no se la oía hacer.
Cuando se le inquirió acerca de este síntoma, a la pequeña solo se le ocurrió que su abuela tosía de ese modo y se decía que tenía un catarro. Era entonces que también ella tenía un catarro. Perdón, era claro entonces que también ella tenía un catarro y no quería ser notada a raíz de la limpieza que se hacía al anochecer. Este catarro, que por medio de la palabra había sido desplazado de abajo hacia arriba, mostraba incluso una intensidad no habitual. Aquí finaliza la nota 29, me parece. No, perdón, la nota 30. Continuamos con el texto principal. Ahora podemos intentar reunir las diversas determinaciones o determinismos que hemos hallado para los ataques de tos y de afonía. Debajo de todo, en la estratificación cabe suponer un estímulo de tos real, orgánicamente condicionado, vale decir, el grano de arena en torno del cual el molusco forma la perla. Es que aquí les hago notar la relación que establece Freud con el síntoma. El síntoma sería la perla. Este estímulo es susceptible de fijación porque afecta a una región del cuerpo que conservó en alto grado en la muchacha la significación de una zona erógena. Significación podemos entenderlo también como valor, como la importancia. Continúa el texto. Por tanto, es apto para dar expresión a la libido excitada. Quedó fijado por lo que probablemente fue el primer revestimiento del alemán Umkleidung. Voy a repetir esto. Quedó fijado por lo que probablemente fue el primer revestimiento psíquico, la imitación compasiva del padre enfermo, y después por los autorreproches a raíz del, entre comillas, catarro. Este mismo grupo de síntomas se muestra además susceptible de figurar, de representar, de manifestar las relaciones con el señor K, de lamentar su ausencia y expresar el deseo de ser para él una mejor esposa. Después que una parte de la libido se volcó de nuevo al padre, el síntoma cobra el que quizás es su último significado, la figuración del comercio sexual con el padre en la identificación con la señora K. Quiero consignar, empero, que esta serie de manera alguna es completa. El carácter incompleto del análisis no permite, desdichadamente, seguir la cronología de los cambios de vía del significado, ni aclarar la sucesión y la coexistencia de diversos significados. Solo es lícito plantear tales exigencias a un análisis completo. No puedo dejar de ahondar en ulteriores nexos entre el catarro genital y los síntomas histéricos de Dora, en tiempos en que se estaba todavía lejos de alcanzar un esclarecimiento psíquico de la histeria. Escuché de labios de colegas mayores, más experimentados, la aseveración de que en el caso de las pacientes histéricas con flúor, por supuesto un flúor se refiere a un fluido genital, un fluido vaginal, un empeoramiento del catarro tenía por consecuencia regularmente una agudización de los achaques histéricos, en particular la desgana para comer y los vómitos. Nadie tenía en claro los nexos, pero yo creo que se tendía a adherir a la opinión de los ginecólogos, quienes, como es sabido, suponen una muy vasta y directa influencia orgánicamente perturbadora de las afecciones genitales sobre las funciones nerviosas. No obstante, el examen terapéutico que corresponde por nuestra cuenta es casi siempre infructuoso. Dado el estado actual de nuestros conocimientos, repito, este texto data de 1901, tampoco es posible excluir esa influencia directa y orgánica, pero en todos los casos su revestimiento psíquico es más fácil de pesquisar. En nuestras mujeres, el orgullo por la conformación de sus genitales es una parte muy especial de su vanidad, y las afecciones de estos, consideradas capaces de inspirar repugnancia o aún asco, operan increíblemente a modo de afrentas, disminuyen el sentimiento de sí, provocan un estado de irritabilidad, susceptibilidad y desconfianza. Se considera que la secreción anormal de la mucosa de la vagina provoca asco. Recordemos que a Dora, tras el beso del señor K, le sobrevino una viva sensación de asco y que hallamos razones para completar el relato que nos hizo de esa escena, conjeturando
que en el abrazo sintió la presión del miembro erecto contra su vientre. Esto se vio en las páginas 28 y siguientes. Es decir, me parece que en el primero o en el segundo video del historial clínico. Ahorita continuamos. Averiguamos además que la misma gobernanta a quien ella hizo echar, a causa de su infidelidad, le había dicho, basándose en su propia experiencia, que todos los hombres eran frívolos e inconstantes. Para Dora, esto debió significar que todos los hombres eran como su papá. Ahora bien, ella consideraba que su padre sufría una enfermedad venérea y creía que se la había contagiado a ella y a su madre. Pudo imaginarse entonces que todos los hombres sufrían de enfermedades venéreas y el concepto que sobre éstas se había formado derivaba, desde luego, de su propia experiencia personal. Recordemos, Dora no tenía experiencia sexual. Entonces, esta experiencia personal se refiere justamente a su masturbación, su masturbación infantil. Ahorita continuamos con el texto. Por tanto, padecer esa enfermedad significaba para ella estar aquejada por un asqueroso flujo. Repito, el fluoralbus, justamente. Entre comillas, digo, lo que sigue es una pregunta. ¿No habrá sido esto otra motivación del asco que sintió en el momento del abrazo? Este asco, transferido al contacto con el hombre, sería entonces un asco referido en última instancia a su propio fluor, a su propio flujo, y proyectado según el mencionado mecanismo primitivo. Esto se hizo en la página 32. Conjeturo, dice Freud, que están en juego aquí unas hilaciones inconscientes de pensamiento urdidas sobre una trama orgánica prefigurada, como lo está la guirnalda sobre el armazón de alambre. Ok. De manera que en otro caso podemos hallar intercalada otra vía de pensamientos entre los mismos puntos de partida y de llegada. Pero el conocimiento de las conexiones de pensamiento que han adquirido eficacia en el individuo es de valor insustituible para la solución de los síntomas. El hecho de que en el caso de Dora tengamos que valernos de conjeturas y planteamientos se debe únicamente a la prematura interrupción del análisis. Lo que yo presento para llenar las lagunas se apuntala por entero en otros casos. Cuando dice Freud se apuntala, quiere decir se sustenta en otros casos, en otras situaciones, analizados a fondo, dice Freud. Llegamos ya a la página 75. El sueño mediante cuyo análisis obtuvimos las anteriores informaciones corresponde, según vimos, a un designio a un designio que Dora retomó durmiendo. Por eso se repitió todas las noches hasta que el designio fue cumplido. Y reapareció años más tarde al presentarse una ocasión para que ella formara un designio análogo. Aquí podemos sustituir fácilmente y sin mucho atropello del texto, de la idea de Freud, la palabra designio por deseo. Lo voy a hacer así. El designio o deseo podría formularse conscientemente del siguiente modo. Entre comillas, alejarme de esta casa en la cual, según he visto, mi virginidad corre peligro, partiré con papá y por la mañana, al hacerme la toilette, tomaré mis precauciones para no ser sorprendida. Entonces, justamente aquí vemos, Dora era virgen cuando llega con Freud, una virginidad que a ella le estaba costando mucho trabajo sostener. Continuamos ahorita con el texto principal. Estos pensamientos hallan nítida la expresión en el sueño. Pertenecen a una corriente que en la vida de vigilia alcanzó la conciencia y se volvió dominante. Tras ellos puede colegirse un itinerario de pensamientos de subrogación o de sustitución más oscura que corresponde a la corriente contraria, y por eso cayó bajo la sofocación. Culmina en la tentación de entregarse al hombre en agradecimiento por el amor y la ternura que él le había demostrado en los últimos años y convoca quizás el recuerdo del único beso que hasta entonces había recibido de él. Ahora bien, de acuerdo con la teoría desarrollada en mi libro, La interpretación de los sueños, estos elementos no bastan para formar un sueño. Un sueño no es un designio que se figure como ejecutado,
sino un deseo que se figura como cumplido. Y en lo posible, además, un deseo que proviene de la vida infantil. Tenemos la obligación de examinar si esta tesis no es contradicha por nuestro sueño. El sueño contiene, de hecho, un material infantil que no guarda relación alguna, discernible a primera vista, con el designio de escapar tanto de la casa del señor K como de la tentación que emana de él. ¿A raíz de qué emerge el recuerdo de cuando se mojaba de niña en la cama y del trabajo que entonces se toma el padre para habituarla a la limpieza? Puede responderse. Solo con ayuda de este itinerario de pensamientos era posible sofocar los intensos pensamientos de tentación y hacer que prevaleciera el designio formado contra ellos. La niña se resuelve a huir con, se destaca esa palabra, con su padre. En realidad, huye a refugiarse, se destaca esta palabra, en su padre, por angustia frente al hombre que la asedia. Oh, ya son las 6. Hoy tendría grupo de estudio con psicoanalistas de todo el mundo, grupo de estudio de Lacan, pero se me olvidó apagar mi alarma. Permítanme un segundo, voy por mi celular. Una disculpa. Ah, había dejado mi celular cargando y ya son las 6. Aquí en la Ciudad de México es lunes, debería estar estudiando con psicoanalistas la obra de Lacan, pero estamos de vacaciones y no retomamos el grupo sino hasta agosto. Dicho lo anterior, retomo el texto ahorita. La niña se resuelve a huir con su padre. En realidad, huye a refugiarse en su padre por angustia frente al hombre que la asedia. Convoca una inclinación infantil hacia el padre destinada a protegerla de su inclinación reciente hacia el extraño. Del peligro presente, el padre mismo es culpable, pues llevado por sus propios intereses amorosos, la ha ofrecido al extraño. Cuánto más lindo sería que ese mismo padre no quisiera a nadie más que a ella y se empeñara en salvarla de los peligros que en esa época la amenazaban. El deseo infantil, hoy inconsciente, de poner al padre en el lugar del extraño es un poder ser. Estas dos palabras se unen por un guión. Poder ser, del alemán potens, con Z, P-O-T-E-N-Z. Repito, el deseo infantil hoy inconsciente, una vez más, el deseo infantil, hoy inconsciente, de poner al padre en el lugar del extraño, es un poder ser formador de sueños. Si existió una situación parecida a una del presente, aunque diversa de ella por esta subrogación de personas, pasará a ser la situación principal del sueño. Y esa situación existe, justamente como la víspera lo estuvo el señor K. Una vez su padre estaba frente a su cama y la despertó tal vez con un beso, como quizá el señor K se proponía hacerlo. El designio de huir de la casa no es, pues, en sí y por sí, soñable. Se convierte en tal asociado con otro designio o deseo que se apoya en un deseo infantil. El deseo de sustituir al señor K por el padre presta la fuerza impulsora o pulsional para el sueño. Recuerdo aquí la interpretación a que me obligó el itinerario de pensamiento reforzado, referido a la relación del padre con la señora K. Se había despertado, evocado una inclinación infantil hacia el padre a fin de poder mantener en la represión o esfuerzo de desalojo el amor reprimido hacia el señor K. Véanse en las páginas 51 y 52, no hace falta. Creo yo que, por supuesto, los videos pasados les podrán dar a ustedes una mayor idea. Continúa el texto. Este ímpetu sobreviene en la vida anímica de Dora, este ímpetu
subvirtiente en la vida anímica de Dora es el que el sueño refleja. Acerca de la relación entre los pensamientos de vigilia que se prosiguen mientras se duermen, o los restos diurnos, y el deseo inconsciente formador del sueño, he consignado en la interpretación de los sueños algunas observaciones que cito aquí inmodificadas, pues nada tengo que agregarles. El análisis de este sueño de Dora vuelve a probar que las cosas no son de otro modo. Permítanme un segundo, déjenme observar. Ya está atardeciendo aquí en la Ciudad de México, por eso mi fondo de pantalla se muestra ya este, un poquito traslúcido, pero chatán, tengo un foco ya para este tipo de situaciones. Mi cara adquirirá un tono blancuzco, supongo, pero vamos a continuar. Entonces, estaba Freud hablando de la interpretación de los sueños, algunas observaciones que cita aquí modificadas. El análisis de este sueño de Dora vuelve a probar que las cosas no son de otro modo. Aquí viene una cita de la interpretación de los sueños. Concedo que existe toda una clase de sueños cuya incitación, se destaca esa palabra, proviene de manera predominante y hasta exclusiva de los restos de la vida diurna, es decir, de nuestra vida de todos los días. Ajá. Y opino que aún mi deseo de llegar a ser por fin profesor extraordinarius habría podido dejarme dormir en paz aquella noche si el cuidado por la salud de mi amigo no se hubiera conservado activo desde el día. Antes de continuar, profesor extraordinarios, viene la nota a pie de página número 32. Esta es una referencia al análisis de un sueño citado, por ejemplo, en mi libro. Perdón. Esta es una referencia al análisis de un sueño citado como ejemplo en mi libro la interpretación de los sueños. Este sueño es el sueño de la enfermedad de Otto, que encontraremos en el volumen 4, páginas 277 y siguientes. No me acuerdo, fueron muchos videos, fueron muchos sueños. Sí lo vimos, el sueño de la enfermedad de Otto, pero no me acuerdo en qué video está. Por supuesto, tienen toda la lista de reproducción de la interpretación de los sueños en este canal. Vamos ahorita a continuar. Esto de profesor extraordinarios, como comentario extra, fue una situación que Freud enfrentó, digamos, en su vida, eh, el deseo de ser nombrado profesor que estuve investigando en un futuro no muy lejano. Les voy a presentar a mis espaldas cuando Freud realmente obtuvo su nombramiento de profesor extraordinario. Y no era cualquier cosa, ¿eh? Eso era un permiso del mismísimo emperador de Viena en esos momentos. Ya se los mostraré. Tengo, como les se darán cuenta por los videos pasados, un archivo fotográfico de Sigmund Freud y ahí se incluye la observación de que Freud fue nombrado profesor extraordinario por el emperador José Antonio, me parece, de Viena en 1800, no, 1902, un año después de haber escrito este historial clínico. Ahorita vamos a regresar en esta cita de la interpretación de los sueños, ¿vale? A ver, pero ese cuidado, decía el texto, pero ese cuidado no habría producido ningún sueño. La fuerza impulsora que le hacía falta a éste tenía que ser aportada por un deseo. Incumbía a la preocupación el procurarse tal deseo como fuerza impulsora. Para decirlo con un símil, es muy posible que un pensamiento onírico desempeñe para el sueño el papel del empresario, se destaca esa palabra, pero el empresario que, como suele decirse, tiene la idea y el empuje para ponerla en práctica. Nada puede hacer sin capital. Necesita de un capitalista, se destaca esa palabra, que le costee el gasto. Y este capitalista que aporta el gasto psíquico para el sueño es, en todos los casos e inevitablemente, cualquiera que sea el pensamiento diurno, un deseo que procede del inconsciente. Ahí se cierra la cita de la interpretación de los sueños.
Continúa el texto principal. Permítame un momento, ya llegamos a la página 77. Como ven, avanzamos mucho más rápido. Estamos a 4 páginas de terminar 5 páginas de terminar este segundo capítulo del historial clínico. Vamos a continuar, ¿vale? Quien haya aprendido a conocer la finura, quien haya aprendido a conocer la fina estructura de esos productos que son los sueños, no se sorprenderá si haya que el deseo de que el padre sustituyera al hombre tentador, hablando del sueño de Dora, no trajo el recuerdo de un material infantil cualquiera, sino justamente de aquel que mantiene también las relaciones más íntimas con la sofocación de esta tentación. En efecto, si Dora se siente incapaz de ceder al amor por ese hombre, si llega a reprimirlo en vez de entregársele, con ningún otro factor se entrama esta decisión de manera más íntima que con su prematuro goce sexual y sus consecuencias, el mojarse la cama, el catarro y el asco. Antes de continuar, todo esto justamente apunta a un momento en el cual, si bien a Dora no se le castigó, no se le reprendió por su masturbación infantil, si hubo algo, algún evento que a ella le produjo un miedo terrible, justamente un asco, a partir de su catarro, a partir de también mojarse o hacerse pipí en la cama. Continuamos ahorita con el texto. Una prehistoria así puede, según cual sea la sumatoria de las condiciones constitucionales, ser el fundamento de dos tipos de conducta hacia el reclamo de amor en la edad madura, o bien la plena entrega a la sexualidad, sin resistencia alguna y lindante con lo perverso, o bien, por reacción, su desautorización y la contracción de una neurosis. La constitución de nuestra paciente y el nivel de su educación intelectual y moral habían dado el envión para esto último. Envión quiere decir como un empujoncito que la llevó justamente a la neurosis. Dice el texto, bueno, continúa. Quiero señalar todavía, en particular, que a partir del análisis de este sueño hemos tenido acceso a detalles de las vivencias de eficacia patógena que de otro modo no habrían sido asequibles al recuerdo, o al menos a la reproducción. Según se vio, el recuerdo de la mojadura en la cama durante la niñez ya había sido reprimido. En cuanto a los detalles del asedio por parte del señor K, Dora nunca los había mencionado, no se le habían ocurrido. Haré algunas observaciones más sobre sobre la síntesis de este sueño. Nota número 33 nos dice el traductor. En las ediciones anteriores a 1924, lo que resta de esta sección apareció como una nota al pie de página. Sobre el tema de las síntesis, entre comillas, de los sueños, véase la interpretación de los sueños, volumen 4, página 316. Regresamos al texto principal. El trabajo del sueño comienza a la siesta del segundo día tras la escena en el bosque. Después que notó que ya no podía cerrar más con llave su habitación, esto se vio en la página 59, perdón, entonces se dijo, aquí corro serio peligro, se cierran comillas, esta frase de Dora, y se formó el designio de no permanecer sola en la casa, de partir con su papá. Este designio devino susceptible de formar un sueño porque pudo continuarse en el inconsciente. Ahí tuvo su correspondiente. Convocó al amor infantil por el padre como protección contra la tentación actual. La vuelta, entre paréntesis, revolución, que así se consuma en ella, se fija y la lleva hasta la postura subrogada o sustituto por su hilación hipervalente de pensamiento, celos por la señora K a causa del padre, como si estuviera enamorada de él, luchan en ella la tentación de ceder al hombre que la corteja, es decir, K, y la renuencia compuesta a hacerlo. Esta última está compuesta por motivos de decoro y prudencia, por mociones hostiles como resultado de la revelación de la gobernanta. Recordemos la relación de la gobernanta justamente con Dora, la atendía, pero no por amor a la niña, no por amor a Dora, sino por cariño a su padre, del cual estaba enamorada. Aquí entre paréntesis, celos, orgullo, herido, véase, página 93. Ya llegaremos a ella. Continúa el texto.
y por un elemento neurótico. Esto es justamente, digamos, lo importante de la neurosis, de la histeria, la repugnancia sexual a que estaba predispuesta y que tenía raíces en su historia infantil. El amor hacia el padre, llamado para protegerla de la tentación, proviene de esa historia infantil. El sueño muda el designio de refugiarse en el padre, ahincado en el inconsciente, en una situación que muestra cumplido el deseo de que el padre la salve del peligro. Para ello es preciso hacer a un lado un pensamiento que estorba, pues es el padre quien la ha expuesto a ese peligro. De la emoción hostil hacia el padre o una inclinación a la venganza. Aquí sofocada, tomaremos conocimiento como uno de los motores del segundo sueño. Véase página 86, ahorita estamos en la 78. De acuerdo con las condiciones en que se forman los sueños, la situación fantaseada se escoge de suerte que repita una situación infantil. Es un triunfo singular que se logre mudar una situación reciente, justamente la que ocasionó el sueño, en una situación infantil. En nuestro caso, ello se consigue gracias a una pura contingencia del material. Tal como el señor K apareció ante su sofá y la despertó, a menudo solía hacerlo su padre en la niñez. Toda la vuelta puede simbolizarse certeramente sustituyendo en esa situación al señor K por el padre, pero el padre, en aquel tiempo, la despertaba para que ella no se mojase en la cama. Entre comillas, mojar, pasa a ser determinante respecto del resto del contenido onírico, en el cual, empero, solo está subrogado o sustituido por una alusión distante y por su opuesto. Mojar, quemarse, ¿vale? Esto lo vimos en el sueño en el video pasado. Y antes de continuar, ya se me desgastó la garganta, siento cómo se me cierra la garganta y voy a degustar un chocolate, con permiso. Mm. Mm. Ay, ay, ay. Mm. Les decía, estamos ahorita en la página 78. El historial clínico termina, bueno, este segundo capítulo sobre el primer sueño termina en la página 82. Ya no es nada. Mm. Wow, es ciertamente una delicia y en estos casos en particular lo es todavía más. Chocolate y agua. Chocolate sin azúcar, por cierto. Mm. 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 Continúa el texto. Wow. El opuesto de mojadura, de agua, fácilmente puede ser fuego o quemar. La contingencia de que el padre, al llegar a aquel lugar, expresara angustia frente al peligro, frente al peligro de fuego, contribuye a decidir que el peligro del cual el padre la salva sea un incendio. Repito, todo esto es del sueño, ¿vale? En esta contingencia y en el opuesto a mojadura, entre comillas, se apoya la situación escogida de la imagen onírica. Hay un incendio. El padre está frente a su cama para despertarla. La proferencia casual del padre no habría conquistado esta importancia en el contenido del sueño si no armonizara tan excelentemente con la corriente afectiva que triunfó, la que a toda costa se empeña en que aquel sea el auxiliador y el salvador. El vislumbro, el peligro, no bien llegó. Perdón, aquí falta un acento. Él vislumbró el peligro, repito, él refiriéndose al padre de Dora.
vislumbró el peligro, no bien llegó y tenía razón. En realidad, había expuesto a la muchacha a ese peligro. Esto ya lo hemos visto. El padre de Dora la ofrece básicamente acá, al señor K, en un afán de que el señor K se quedara calladito mientras el papá de Dora salía con su mujer, salía con la señora K, ¿vale? Continúa el texto. En los pensamientos oníricos, la mojadura, entre comillas, recibe por vinculaciones fácilmente discernibles el papel de un punto nodal para varios círculos de representaciones. Mojadura no pertenece solo al mojarse en cama, sino al círculo de pensamientos de tentación sexual que, sofocados, están presentes tras este contenido onírico. Ella sabe que hay también un mojarse a raíz del comercio sexual, que en el coito el hombre regala a la mujer algo líquido en forma de gotas. Esto está destacado. Forma de gotas. Es que la madre de Dora, lo vimos en el video pasado, la madre de Dora le pide al papá de Dora unos aretes con forma de gotas, unos aretes de perlas. El padre no le compra aretes porque a él no le gustan, sino le compra lo mismo, perlas, pero en una pulsera. La madre agarra la pulsera y lo ataca al padre. Ve y regálaselo a otra. Y esto, por supuesto, Dora dice, yo quiero ser esa otra. Se lo dice, digamos, en un diálogo interno, en un diálogo inconsciente, ¿no? En una sustitución con su propia madre. Yo quiero esas gotas, yo quiero esas perlas, yo quiero ese regalo. Aquí es justamente donde, en forma de gotas, Freud va uniendo, digamos, desde el lenguaje estas relaciones, que por supuesto se hallaron presentes en las palabras de Dora. Continúa el texto. Ella sabe que el peligro reside justamente en eso, que es asunto de ella precaverse, es decir, evitar de que los genitales le sean mojados. Continúa el texto. Con mojadura y gotas, entre comillas, las dos, se abre al mismo tiempo el otro círculo asociativo, el del asqueroso catarro, que en sus años más maduros tiene sin duda el mismo significado vergonzoso que el de mojarse la cama en la niñez. Mojado, entre comillas, tiene aquí el mismo significado que, entre comillas, ensuciado. Los genitales, que deben mantenerse limpios, ya han sido ensuciados por el catarro. Por lo demás, lo mismo le ocurrió a su mamá. Véase las páginas 66 y 67. Parece comprender que la manía de limpieza, parece comprender que la manía de limpieza de su mamá es la reacción contra este ensuciamiento. Ambos círculos coinciden en uno. La mamá ha recibido las dos cosas del papá, la mojadura sexual y el flúor que ensucia. Los celos hacia la mamá son inseparables del círculo de pensamientos del amor hacia el padre, llamado aquí como protector, pero este material no es todavía susceptible de figuración, figuración, representación, presentación, manifestación, etcétera, ¿vale? Continúa el texto. Ahora bien, si se halla un recuerdo que mantenga con los dos círculos de la mojadura, entre comillas, una relación parecidamente buena, pero evite lo chocante, ese será el que podrá tomar sobre sí la subrogación o el sustituto en el contenido del sueño. Ahora viene el chocolate a interrumpirme. Continúa el texto. Tal recuerdo se encuentra en el episodio de las gotas, entre comillas. Un segundo. Está pasando un helicóptero arriba de mi casa, ya se fue. Repito, tal recuerdo se encuentra en el episodio de las gotas, que la mamá deseaba como alhaja. Se narró en la página 61, nos dice el traductor. En apariencia, el enlace de esta reminiscencia con los dos círculos, el de su mojadura sexual y el del ensuciamiento, es exterior, superficial, mediado por palabras, pues, entre comillas, gotas, se usa como, entre comillas, cambio de vías. Esto ya lo habíamos visto. Como palabra de doble sentido y, entre comillas, alhaja,
en lugar de, entre comillas, limpio. Es un opuesto algo forzado a, entre comillas, ensuciado. Nota a pie de página número 34 nos dice, la palabra alemana Schmuck tiene un sentido mucho más amplio que alhaja, aunque es en esta acepción como aparece en el compuesto Schmuckkasten o alhajero. Usada como sustantivo, Schmuck designa las galas o adornos de toda índole, no solo los personales, sino también los objetos que integran la decoración de un ambiente. Como adjetivo puede significar bonito, aseado, elegante, bien vestido. Regresamos al texto principal, esa era la nota 34. En realidad, pueden pesquisarse los más sólidos enlaces en cuanto al contenido. El recuerdo proviene del material de los celos hacia la mamá, celos de raíz infantil, pero proseguidos hasta mucho después. A través de ambos puentes verbales, todo el significado que adquiere a las representaciones del comercio sexual entre los padres, la contracción del fluor y de la martirizadora manía de limpieza de la mamá, puede ser transferido a una única reminiscencia, la de las gotas alhaja. No obstante, hace falta todavía otro desplazamiento para que todo ello pueda entrar en el contenido del sueño. Fíjense, todo esto para explicarse un sueño. Todo esto es que este capítulo sobre el sueño, el primer sueño de Dora puede insertarse completamente en la interpretación de los sueños, ¿vale? Es fascinante como de un pequeño, creo que el sueño fue un párrafo nada más, 4 o 5 líneas, y de ahí todo esto. Ujú. Continúa el texto. Mm, en este no se recogió gotas más cercano al original mojadura, sino alhaja más alejado. Repito, el sueño no tomó para su contenido las gotas, ajá, de esta vivencia real de Dora viendo a sus papás peleándose, ajá, sino alhaja, es decir, como esta palabra que contenía o podría expresarse en esa pulsera que le regaló su papá a su mamá, como gotas. Ajá. Continúa el texto. Por tanto, al insertarse este elemento en la situación onírica ya fijada antes, pudo decirse, entre comillas, mamá quiere todavía salvar sus alhajas. Ahora bien, en la nueva modificación, entre comillas, alhajero del alemán Schmuckkasten, se hace valer la influencia de elementos que provienen del círculo subyacente de la tentación por el señor K. Este no le ha obsequiado alhajas del alemán Schmuck, pero sí una cajita, Katzen, para ellas. El subrogado de todas las distinciones y ternezas a cambio de las cuales ella debería ahora mostrarse agradecida. Y el compuesto, entre comillas, alhajero, que ahora se engendra tiene todavía un particular valor subrogador, es decir, como un sustituto. No es alhajero una imagen usual para los genitales femeninos intactos e impolutos, y no es, por otra parte, una palabra inocente y entonces apropiadísima para ocultar los pensamientos sexuales que hay tras el sueño y para aludir al mismo tiempo a ellos. Así, en el contenido del sueño se dice en dos lugares, entre comillas, alhajero de la mamá, se cierra comillas, y este elemento sustituye a la mención de los celos infantiles, de las gotas, por lo tanto, de la mojadura sexual, del ensuciamiento por el flúor y, por otra parte, de los pensamientos de tentación actuales y contemporáneos que presionan a retribuir el amor contrario, del alemán Gegenliebe, y pintan la situación sexual inminente, anhelada y amenazadora. El elemento alhajero, entre comillas, de una cajita contenedora de alhajas, el elemento alhajero es, como ningún otro, un resultado de la condensación y desplazamiento y un compromiso entre corrientes opuestas. Su múltiple origen
en fuentes tanto infantiles como actuales, es atestiguado por su doble aparición en el contenido del sueño. El sueño es la reacción frente a una vivencia fresca de efecto excitador, que necesariamente despierta el recuerdo de la única vivencia análoga que tuvo años antes. Fue la escena del beso en la tienda, a raíz del cual surgió el asco. Esto se narró en la página 26, el primero o el segundo videos del historial clínico. Ahora bien, puede llegarse a esta escena asociativamente desde otras direcciones, desde el círculo de pensamientos del catarro, página 73, y desde el de la tentación actual. Por tanto, hace una contribución propia al contenido del sueño, la que tiene que adaptarse a la situación preformada. Hay un incendio, puntos suspensivos. El beso supo a humo o tabaco, y por eso en el contenido del sueño se huele al humo y se lo sigue oliendo tras el despertar. Esto se menciona en la página 65. Desdichadamente, por inadvertencia, dejé una laguna en el análisis de este sueño. Se atribuye al padre este dicho, entre comillas, no quiero que mis dos hijos, etcétera. Partiendo de los pensamientos oníricos, hay que agregar aquí sin duda, a consecuencia de la masturbación, perezcan. Esto es nuevamente una forma extraña y un poco difícil de exponer de Sigmund Freud. Voy a releerlo esto. No quiero que mis dos hijos perezcan porque tú estás buscando tu alajero en un incendio. Esto fue más o menos lo que le dijo el papá de Dora a la madre de Dora en el sueño. Ajá. Aquí Freud introduce, partiendo de los pensamientos oníricos, hay que agregar aquí sin duda que estos dos hijos perecerían, morirían a causa de la masturbación, que es, digamos, como una amenaza que también se suele hacer. Lo vamos a escuchar tanto en Freud como en nuestra vida cotidiana, que a partir de la masturbación, tanto en niños como en gente adulta, la culpa se manifiesta en un miedo a que algo malo e indeterminado pueda pasar. Un riesgo a morir, un riesgo a ser atrapado por la policía, por ejemplo, aun cuando no se es criminal, se tiene miedo, miedo a la persecución. Ahorita vamos a continuar. Mm, por regla general, tales dichos oníricos están compuestos por fragmentos de dichos reales pronunciados u oídos. Aquí viene la nota número 35. Nos remite simplemente a la página 419 del volumen quinto, es decir, la interpretación de los sueños. Permítame un segundo. Caray. Ay, caray. Continúa el texto principal. Yo habría debido inquirir, es decir, preguntar por el origen real de este dicho. Esto de que no quiero que mis hijos mueran, mis dos hijos. Ajá. Continúa el texto. El resultado de esta averiguación habría complicado más el edificio del sueño, pero también habría permitido conocerlo con mayor transparencia. Debe suponerse que este sueño tuvo en L exactamente el mismo contenido que en su repetición durante la cura. No parece necesario. La experiencia enseña que los seres humanos suelen afirmar que ya han tenido el mismo sueño, mientras que en verdad las manifestaciones singulares del sueño recurrente se diferencian por numerosos detalles y otras importantes variaciones. Permítanme un segundo. Más chocolate, con permiso. Mm. Oh, por Dios. Mm. Creo que es el primer chocolate de la semana. Hoy es martes ya. No, no es cierto, hoy es lunes. Ya quiero que sea martes. ¿Por qué? No lo puedo decir en cámara, pero el paso de los días se ha vuelto gustoso para mí. No solo por el estudio, no solo por el chocolate, es solo cuestión de tiempo para que alcance lo que quiero. Ahorita simplemente voy a continuar con el texto
Nos había dicho Freud con otras palabras. Es cierto que este sueño se repitió desde hace muchísimo tiempo y justo la cura lo revivió. No necesariamente. Es una impresión del soñante. Mm. Dice el texto. Así, una de mis pacientes me informa que hoy ha tenido de nuevo, de igual manera, su sueño preferido recurrente. Nadaba en el mar azul, en día, gozosa las olas, etcétera. Después se vio, en un estudio más atento, que sobre la base común se agregaba ora tal detalle, ora tal otro. En una ocasión nadaba en el mar congelado, en medio de unos témpanos. Otros sueños que ella no procuraba presentar como idénticos resultaron íntimamente entrelazados con el recurrente. Por ejemplo, ve en una fotografía de tamaño natural al mismo tiempo la parte superior y la inferior de la isla de Helgoland, en el mar, un barco donde se encuentran dos personas a quienes conoció en su juventud, etcétera. Es seguro que el sueño de Dora, sobrevenido durante la cura, cobró un nuevo significado actual, quizás sin modificar su contenido manifiesto. Entre sus pensamientos oníricos incluyó una referencia a mi tratamiento. Correspondía a una renovación del designio o del deseo de entonces, el de escapar a un peligro. Si su recuerdo del que ya en él había percibido el humo tras el despertar no era un espejismo, se admitirá que mi proverbio, donde hay humo hay fuego, que se mencionó en la página 65, fue introducido muy diestramente en la forma acabada del sueño, donde parece usado para sobredeterminar el último elemento. Fue innegablemente una casualidad el hecho de que su última ocasión actual, el cierre del comedor por parte de la madre, a raíz de lo cual el hermano quedaba encerrado en su dormitorio, se menciona en la página 58, le aportará un anudamiento con el asedio del señor K en L, repito, en L, o que tuvo lugar en el lugar llamado como L, donde maduró aquella decisión cuando no pudo ya encerrarse con llave en el dormitorio. Quizás el hermano no apareciera en los sueños de entonces, de manera que el dicho, entre comillas, mis dos hijos, llegó al contenido del sueño solo tras la última ocasión. Y aquí llegamos al fin del capítulo número 2 de Fragmento de análisis de un caso de histeria o el caso Dora. Llegamos al capítulo número 3 que, por supuesto, tiene por título El segundo sueño. Vamos a ver otro sueño. Seguramente, y lo estoy viendo ya ahorita, es un sueño un poco más largo, pero es un sueño de menos de una página. Vamos a ver qué nos cuenta Dora sobre, sí, sobre su amor, sobre su familia, sobre sus condiciones, sobre su vida infantil. Eso va a ser fascinante, sin duda. Por el momento, basta. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.